El filósofo vasco Fernando Savater dice que la principal asignatura, la principal materia que se enseñan los seres humanos unos a otros es precisamente en qué consiste ser humano. En realidad a veces pensamos que la educación tiene que ver con aprender conocimientos de matemáticas, de español, de física, de química, pero todos esos conocimientos son útiles solamente en la medida en que se orientan a esto que Savater menciona. Necesitamos formar personas, y formar personas implica que la escuela, la casa, la familia, el entorno social, los medios de comunicación se comprometan pues con ir dando precisamente pautas sobre en qué consiste ser humano, que las nuevas generaciones aprendan en qué consiste ser humano en un contexto histórico, social, cultural determinado, y esto tiene pues como muchas dimensiones. Por un lado, creo yo que podríamos decir que esencialmente se trata de una educación de la búsqueda de la verdad, es decir, el ser humano, dice el filósofo canadiense Bernard Lonergan, está movido desde que nace por un deseo de conocer la realidad, y un deseo de conocer la realidad que implica precisamente la búsqueda de la verdad, porque la realidad trasciende a nuestros sentidos, la realidad trasciende a nuestras ideas, la realidad se impone por sí misma y necesitamos conocerla de alguna manera objetivamente tal como es y no como nosotros la experimentamos o la entendemos muchas veces. Entonces, una primera dimensión importantísima en la educación es educar para la búsqueda de la verdad. ¿Esto qué implica? Pues implica el desarrollo de la capacidad consciente racional del ser humano, que tiene que ir recabando información sobre su entorno y sobre sí mismo, tratando de generar preguntas sobre los porqués, los cómo, los para qué de esa información que va recibiendo tanto de su entorno como de sí mismo, y después haciéndose alguna idea, entendiendo adecuadamente eso, haciéndose una idea, construyendo conceptos explicativos de esos datos que tiene, pero la búsqueda de la verdad no se agota ahí, porque entonces quedaríamos pues en esta idea relativista actual muy en boga de que cada quien tiene su verdad. En realidad no es que cada quien tenga su verdad, cada quien tiene una idea de las cosas, una manera de entenderlas, de interpretarlas, pero el ser humano va hacia la búsqueda de la verdad. ¿Qué implica eso? Que a partir de lo que nosotros entendemos, hagamos una pregunta fundamental, que es la pregunta para la reflexión. La pregunta para la reflexión es la pregunta por la realidad o la verdad de las cosas. ¿De veras esto es así? ¿Es correcto esto que he aprendido? ¿Estoy entendiendo adecuadamente la realidad en la que vivo? Y en ese sentido entonces nos movemos a buscar pruebas, evidencias, a confrontar nuestras ideas con las de los demás, hasta poder llegar a un buen juicio y a una afirmación, una negación, a decir esta realidad es así o no es así, o muy probablemente es así, pero tenemos estos elementos para pensar que sea así o no sea así. Es decir, podemos afirmar cosas de manera fundamentada y argumentada. Esa es la idea de la búsqueda de la verdad. En este sentido, la educación implica esa búsqueda. La educación tiene que ver con generar gente que no se conforme con la información que se le da, que no sea solamente alguien que memoriza lo que se le dice y lo repite, sino que sea alguien que pueda cuestionar, preguntar y decir, ¿de verdad esto es así? ¿Cuál es la verdad en esta situación o cuál es la aproximación más real a este problema? Esto es lo que implica una primera dimensión de la educación, que es el desarrollo de la búsqueda de la verdad. Como todos sabemos, no hay una verdad única, absoluta, más allá, digo, en el mundo humano, es decir, Dios es la verdad absoluta, pero Dios no está, digamos, a nuestro alcance cognitivo. Nosotros en el mundo humano vamos descubriendo progresivamente ciertas verdades sobre elementos de la realidad de manera limitada, y esa búsqueda no acaba nunca. Entonces, la primera dimensión fundamental de una educación es educar personas que se pregunten por la realidad, que traten de buscar la verdad. A partir de que conocemos la verdad o que vamos aproximándonos al conocimiento de la verdad, nosotros naturalmente nos preguntamos por cuál es nuestro papel en esa realidad que conocimos. Y en ese sentido surgen otro tipo de preguntas, que son las preguntas para la deliberación, las preguntas para buscar el valor.
los seres humanos, además de ser movidos por el deseo de conocer, también somos movidos por la búsqueda de valor, por la búsqueda del bien. Y no quiere decir que los seres humanos siempre hagamos el bien, porque a veces no logramos entenderlo, no logramos tener acceso a él, pero somos seres que se mueven hacia el bien y que si son honestos, auténticos, tratan de buscar el bien. Y entonces se preguntan ante cualquier realidad que conocen con verdad, bueno, ante esta verdad, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué postura debo tomar? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Cómo debo afrontar esta situación? ¿Mi vida cómo debe cambiar o no a partir de este descubrimiento que he hecho? Y entonces, ¿cómo puedo construir con los demás una vida más humana desde la verdad que he conocido? Y entonces este ejercicio continuo de la deliberación, este ejercicio continuo de la deliberación responsable, nos lleva a una vida humana más auténtica. ¿Qué quiere decir? Que la educación tiene entonces que educar la dimensión racional, educar la búsqueda de la verdad, y tiene que educar también la libertad, tiene que educar la libertad para que no sea una libertad caprichosa, una libertad que decide con base solamente en estados de ánimo, en sensaciones de agrado o desagrado, en visiones parciales y subjetivas o en ideas que no se han contrastado, sino educar en una libertad que sea inteligente, que sea razonable y que sea responsable de los juicios de valor y de las decisiones que va tomando la persona. Entonces, en este sentido, la búsqueda de la verdad es educable y también la búsqueda de valor o la libertad es educable, y solo a través de ese medio podremos ir accediendo a una sociedad que viva en paz. ¿Por qué? Porque estaremos ante una educación que nos capacita para no partir de prejuicios, sino de juicios bien fundamentados y conocidos, y en segundo lugar, de una apertura también a saber que los otros pueden tener elementos de verdad y de realidad que yo no estoy captando. Esa es la fórmula para la paz, pero la fórmula para la paz, además de tener esta dimensión de la verdad, tiene la dimensión del valor. Es decir, cuando las personas se vuelven auténticas y ejercitan su libertad y dicen, voy a vivir de acuerdo a lo que realmente en profundidad descubro como valioso para la vida humana, no solo mía, sino de los demás, en esa medida van entendiendo, acercándose a la comprensión intersubjetiva, a la comprensión de los demás, y van entendiendo que el mundo humano necesita ir construyendo fraternidad, solidaridad, y que podemos todos llegar a construir un mundo en paz a partir precisamente de esta buena voluntad y de este ejercicio consciente de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda del valor.